Buenas noches, jóvenes. Buenos días para ustedes. Bienvenidos a la clase número 35 del día 10 de diciembre de 2021. Este día vamos a ver la última clase de la semana en referencia al ejercicio que se encargó a principios de semana para que puedan ustedes entregar su trabajo para el día lunes antes de la medianoche. El día de hoy vamos a trabajar sobre la lección número 62 de su libro de texto, para lo cual les voy a pedir que tengan ya listo su material, que consiste en su libro de texto, ya sea en físico o bien en PDF, así como su cuaderno de apuntes y todo el material que requieran para poder seguirme en la resolución de esta lección de su libro. Para poder empezar, ya vamos a pasar al Jamboard que tengo preparado, donde ya tengo precargada las páginas que vamos a ver el día de hoy de su libro de texto en el archivo apuntes de clase 10 de diciembre 2021, que ya debe de estar publicado en Classroom para que ustedes lo puedan consultar, analizar y que les sirva de apoyo para sus apuntes de clase. La lección que vamos a ver, la 62, tiene por título Fórmulas de volumen 2 y dice así. Vamos a empezar con el número 1. Permítanme hacer un acercamiento. Ahí está. Y dice así. El prisma rectangular que se muestra abajo se formó uniendo dos prismas iguales con bases trapezoidales, es decir, con forma de trapecio. Y las medidas están representadas con literales, o sea, con letras. El prisma rectangular es este que están viendo aquí en la imagen. Como pueden observar, está, digamos que bicolor, porque está formado por esos dos prismas trapezoidales de los que le están hablando el texto de la parte superior. Pero en sí, juntos forman un prisma rectangular. Su base está formada por este rectángulo. Si ustedes pueden apreciar esta base, digamos que o el largo del rectángulo, esta línea que viene de aquí hasta acá, está representada por una longitud que está marcada con dos letras, con esta B y con esta A. Quiere decir que toda esta longitud será la suma de A más B, ¿sí? Desde el punto de vista del prisma eh, rectangular, ¿sí? Y el ancho o la altura de la base rectangular, que es esta medida de aquí, está representada con la letra C. Y por supuesto la altura del prisma, que sería esta que viene de aquí hasta acá, está representado con la letra D. Así podemos analizar que el prisma tiene estas tres medidas. Las que representan el área de la base, que sería A más B multiplicado por C. De hecho lo voy a apuntar aquí de una vez. El área de la base, hablando desde el punto de vista del prisma, será la suma del lado A más el lado B multiplicado por C, ¿sí? Ese sería el área de la base. Y el volumen será el área de la base que tenemos aquí apuntado, que sería A más B multiplicado por C, pero a su vez tiene que estar multiplicado por D. Es decir, todo esto se tendría que multiplicar todavía por D. Otra forma de escribirlo sería CD. A ver, permítanme corregir mi caligrafía. CD, que multiplica a A más B. Simplemente es una forma de acomodar para calcular este volumen. Ojo, estamos hablando del volumen del prisma, ¿sí? Esto me representa el prisma prisma rectangular. Voy a poner nada más la abreviatura rec de rectangular, ¿sí? Ahora, visto esto mismo, pero desde el punto de vista del prisma trapezoidal, lo vamos a hacer o lo voy a escribir con otra tinta para diferenciarlo.
Vamos a hacer aquí la llave. A ver, me quedó muy corta. Ahora vamos a ver aquí el prisma. Voy a poner también la abreviatura TRAP, que significa trapezoidal, para no escribir toda la palabra porque luego no se me entiende por la caligrafía. Ya les he explicado en varias ocasiones por qué. Y vamos a calcularla. Digamos que el camino es el mismo. Hay que calcular el área de la base, que en este caso el área de la base ahora está representado por un trapecio. Ustedes saben que para calcular el área de la base de un trapecio tenemos que sumar la base mayor más la base menor, multiplicarlo por la altura de ese trapecio y dividirlo entre 2. ¿Sí? Entonces para esto vamos a localizar en la figura cuál es la base mayor y cuál es la base menor. Aquí tenemos la base mayor. Si yo acoto la figura del trapecio que viene de aquí, perdón, déjenme tratar de marcarlo bien, simplemente para que se pueda apreciar qué es lo que estamos midiendo. Nos podemos dar cuenta que esta C representaría la altura del trapecio, esta B sería, o esta B minúscula sería la base menor del trapecio, y esta distancia es la misma que tenemos acá, así que esta sería la letra A, que sería la base mayor. ¿Sí? Tal vez no se alcance a apreciar por el color rosa, pero bueno, es la letra A. Este, con estos elementos ya podemos calcular el área de la base del trapecio, que sería la suma de la base menor, que es B, más la base mayor, que es A. O sea, si lo podemos ordenar, pues sería también sumar A más B, ¿no? Base mayor y base menor sumadas. Y luego se van a multiplicar por la altura. Y la altura sería C. Entonces esto sería A más B por C. Y luego esto dividido entre 2. Esa sería la fórmula para calcular el área de la base, que es un trapecio. Y después, para calcular el volumen, ustedes saben que tenemos que multiplicar esta misma área de la base, que como acabo de decirles es A más B por C entre 2. Miren, aquí me salió mejor la fórmula. Este paréntesis te ve horrible, déjenme corregírselos porque no quiero que vaya a haber confusiones. Ahí está, se parece más el paréntesis, ¿no? Y esto multiplicado por la altura. ¿Cuál altura? Pues la altura del prisma, ¿no? Que en este caso es la altura de la altura del prisma trapecial o trapezoidal, pero la altura del trapecio, del prisma trapezoidal, es la misma altura que todo el prisma rectangular, entonces también es D. Entonces, por lo tanto, eso se multiplicaría también ahora por D. Si yo simplifico todo lo que tenemos aquí, sería multiplicar C por D por A más B. Si se dan cuenta, únicamente estoy ordenando las letras. De hecho son las mismas, pero se están ordenando. Y no se les olvide el sobre 2, ¿sí? Sobre 2. Aquí lo único que hice fue tratar esta multiplicación como dos fracciones, numerador y denominador. Numerador, y recuerden que el denominador sería 1. Entonces estoy multiplicando C por D, que es esto de aquí, por A más B, que es esta parte de aquí arriba. Y abajo 2 por 1, por eso me queda aquí 2. ¿Sí? Y esto de aquí ya sería la fórmula para calcular el volumen del trapecio, del prisma trapezoidal que tenemos en esa figura. De un solo prisma trapezoidal, ojo con esto. Calculamos el volumen de todo el prisma rectangular y de un solo prisma trapezoidal. Ahora con esta información que acabamos de desglosar, vamos a trabajar con la tabla que hice aquí. Anota lo que falta en la tabla. Área de la base del prisma rectangular, ya nos ayudaron aquí con A más B por C, que eso ya lo habíamos visto aquí, A más B por C.
Y del prisma trapezoidal, ya lo tenemos aquí deducido, que es A más B por C sobre 2. Entonces aquí podemos poner A más B por C entre 2. La altura en los dos casos ya dijimos que es D, porque esta altura representa la altura del prisma rectangular, pero también de los dos prismas trapezoidales, ¿sí? Y el volumen, para el caso del prisma triangular, ya vimos que es este de aquí, C por D, que multiplica a más B. Y en el caso del prisma trapezoidal, ojo porque nos están pidiendo un solo prisma. Entonces estamos calculando el volumen de un solo prisma trapezoidal. Será entonces igual a C por D, que multiplica a más B sobre 2. ¿Sí? Y aquí tenemos la deducción. ¿Sí? Por lo tanto, vamos a cambiar de tinta para que se note la diferencia. Este dato es el que va aquí y este dato es el que va aquí. ¿Sí? Los desgloses pues son estos que tenemos de este lado. ¿Sí? Aquí está el desglose para calcular el prisma rectangular y el desglose para calcular el prisma trapezoidal. Creo que con esta explicación debe de quedar claro lo que estamos haciendo, porque a final de cuentas lo que vamos a hacer es una deducción de la fórmula para calcular el volumen de un trapecio, de un prisma trapezoidal. Ahorita vamos a ver los siguientes puntos o los siguientes ejemplos de qué se trata, ¿no? Aquí, como en las pasadas lecciones, nos dice completa el enunciado o los enunciados que tenemos aquí. El volumen de un prisma trapezoidal se obtiene, y nos ponen aquí una línea para que completemos la oración. Aquí será, voy a escribirlo con esto, multiplicando el área. Déjame ver si lo podemos ir cambiando. Multiplicando el área de la base, que es un trapecio, por por la altura, ¿no? Todos estos son conceptos que nosotros ya hemos manejado. Si se dan cuenta, es el mismo principio de todos los prismas. Lo único que ha estado cambiando o que hemos estado cambiando o modificando ha sido la base de sus prismas. Empezamos con prismas de base rectangular, pasamos por prismas de base triangular y ahorita ya estamos con prismas de base trapezoidal. ¿Sí? En este caso el prisma está, digamos que vertical. Se puede apreciar que la base del prisma es un trapecio y se desarrolla a lo largo de su altura. En el ejemplo de aquí abajo, donde dice calcula el volumen del prisma A, este es el prisma A, tenemos la misma figura, pero está rotada con respecto a la figura que vimos al principio. Es decir, aquí está, digamos, vertical y luego está acostada o de forma horizontal, ¿sí? De tal forma que la base pareciera que es un rectángulo, pero la altura no se desarrolla de manera continua, sino que la altura se desarrolla continua de un lado, pero del otro lado ya es discontinuo, ya viene esta ceja que no permite que se forme un prisma viéndolo desde el punto de vista, digamos que de abajo hacia arriba, ¿no? Entonces, si yo quisiera verlo de aquí de abajo hacia arriba, pues no parece que es un prisma trapezoidal, porque la base sería esta. Y el principio para que se pueda considerar que es un prisma rectangular es
que la altura se desarrolla en rectángulos, y en este caso no se desarrolla en los rectángulos, ¿sí? Por este rectángulo que ya está inclinado, digamos que no tiene esa regularidad. Sin embargo, si yo roto esta figura y en lugar de verlo de abajo hacia arriba, lo veo de aquí hacia acá, pueden apreciar que la base es un trapecio y la tapa, por llamar de alguna manera, también es un trapecio. Y todas sus caras laterales son rectángulos. ¿Sí? Ese es un rectángulo. Aquí tenemos el otro rectángulo. Aquí el otro rectángulo. Y de este lado el otro rectángulo. ¿Sí? Entonces son lados rectos. Por eso es prisma rectangular. Pero su base es trapezoidal. Entonces, para poder resolver el problema, seguimos también el mismo principio. ¿Cuál es el principio que hemos estado manejando para los prismas rectangulares? Pues que el volumen, voy a hacer aquí un corte, el volumen es igual a el cálculo del área de la base de ese prisma multiplicado por la altura del prisma, que en este caso la altura no se va a encontrar de abajo hacia arriba, sino de manera longitudinal, ¿sí? De tal forma que en este caso el área de la base va a ser esta área de aquí, y estos 8 centímetros me van a representar la altura del prisma, ¿sí? Dicho esto, entonces el área de la base que voy a tener para esta figura, pues va a ser el área del trapecio, ¿no? Que nosotros ya sabemos que es la base mayor más la base menor, esto multiplicado por la altura. Estamos hablando de la altura de, de la figura del trapecio entre 2, ¿sí? Siguiendo esta fórmula, la base mayor sería esta de aquí. La base menor, pues sería esta medida de acá, que si se dan cuenta es esta de acá. La altura sería este de aquí. Y digamos que para diferenciarlo, esto en lugar de llamarle una H minúscula, aquí lo voy a cambiar simplemente para que se vea diferente. Y le voy a poner una H mayúscula, para que se entienda que la H mayúscula es la altura del prisma y la H minúscula es la altura de la base de ese prisma, ¿sí? Bueno, entonces ya nada más nos queda sustituir los valores. La base mayor son 6, vamos a poner aquí 6, más la base menor, que son 4, multiplicada por la altura. ¿Pero qué altura? La altura de la base del prisma, que serían 2 centímetros, y esto dividido entre 2, que así dice la fórmula, ¿no? Al realizar aquí las operaciones podemos concluir que 2 entre 2 se van a eliminar y nos queda 6 más 4, que van a ser 10, en este caso son centímetros cuadrados. Ya por último, el volumen dijimos que se calculaba multiplicando el área de la base, que son 10 centímetros cuadrados, multiplicados por la altura del prisma, que es esta H mayúscula, que vale 8 centímetros. Y 10 por 8 nos van a dar 80 centímetros cúbicos. De esta manera, el volumen del prisma A va a ser de 80 centímetros cúbicos. Espero que se haya entendido, que no haya dudas. Aquí está todo el procedimiento. Si hay alguna duda, no tengan ninguna vergüenza en preguntarlo. Háganlo, por favor, porque eso va a enriquecer la clase. Vamos a pasar a la siguiente página, que ya sería la última de esta lección. Y se van a dar cuenta que pues básicamente todas las lecciones toda esta lección es lo mismo, ¿sí? Sobre prismas trapezoidales. Para este caso del punto número 3 dice que el prisma B es idéntico al prisma A.
¿Sí? Este es igual al prisma que tenemos en la página anterior. Calcula su volumen dividiéndolo en dos prismas, uno rectangular y otro triangular. Verifica que tienes el mismo resultado que la actividad 2. Esta actividad 3 no es más que una verificación de lo que calculamos en la actividad anterior. Aquí veíamos el prisma completo y ya en este caso nos están mostrando un prisma pero dividido. Se hace un corte aquí a lo largo de esta línea y si se dan cuenta aquí estamos sacando un prisma que viene con esta forma, viene así, digo más o menos, no me está saliendo perfecto, pero esta parte es esta que tenemos aquí y pegadito a él tenemos el otro prisma que es un prisma triangular que viene más o menos así, ¿sí? Esto al unirlo forma toda la figura. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Calcular el volumen, digamos, 1 más el volumen 2. Para calcular el volumen 1, insisto, seguimos la misma regla que hemos estado haciendo. El volumen es igual al área de la base multiplicado por la altura del prisma, ¿sí? Ya dijimos que le vamos a llamar h mayúscula para no confundirnos con las demás alturas. ¿Cuál va a ser la diferencia? Que el volumen 1 va a diferir en el área de la base. En este caso, el área de esta base va a ser el área que tenemos aquí. Y en la figura 2, el área de la base es este triángulo que tenemos acá. Quiere decir entonces que el área de la base para el primer caso va a ser base por altura, porque esa es la fórmula para calcular el área de un rectángulo. Y del otro lado, el área de la base que tenemos acá, digamos que esa es el área de la base 1 y esa es el área de la base de la figura 2, va a ser igual a base por altura sobre 2, porque es un triángulo. ¿Estamos de acuerdo? Al sustituir esto, el área de la base 1 va a ser igual, vamos a ponerle medidas. Aquí tenemos una base que va a medir, si se dan cuenta, es esta parte de aquí, mide 4 centímetros. 4 centímetros. Y esta altura que tenemos de aquí para acá es esta altura que tenemos representada aquí, que son 2 centímetros. Por lo tanto, aquí voy a multiplicar 2 por 4 y el resultado van a ser 8 centímetros cuadrados. Para el otro caso, la base es esta medida que tenemos de aquí para acá, que si son observadores, de aquí hasta acá son 6 centímetros, pero solamente de aquí para acá son 4. Entonces, si aquí cortamos con 4, pues me faltarían 2 para que me diera el total de los 6 centímetros que dice que es toda la longitud. Por lo tanto, esta longitud es de 2 centímetros. Entonces la base mide 2. La altura, si ustedes pueden apreciar, esta altura es la misma que este de aquí. ¿Sí? Esta altura es la misma que tenemos aquí. Por lo tanto, también mide 2 centímetros. Entonces esto también se multiplica por 2. Y la fórmula del área del triángulo dice que hay que dividirlo entre 2. Estos dos se van a eliminar. Y al final de cuentas nos va a quedar nada más 2 centímetros cuadrados. Ahora bien, vamos a calcular el volumen 1. El volumen 1 es esta área de la base, que fue de 8 centímetros cuadrados,
multiplicado por la altura total del prisma, que en este caso no es en sí una altura, ya que está recostado, acostado u horizontal el prisma trapezoidal, perdón, el prisma trapezoidal, y pueden darse cuenta que su longitud me representaría esa altura, que son 8 centímetros también. Entonces tendremos aquí 8 centímetros. Esto es igual a 64 centímetros cúbicos. De aquí calculamos ahora el volumen 2, que va a ser el área de la base del volumen del prisma 2, que es de 2 centímetros cuadrados, multiplicados por la misma longitud, porque en los dos casos es la misma longitud de 8 centímetros. Y para este caso, 2 por 8 nos van a dar 16 centímetros cúbicos. Entonces, como podemos apreciar, ya tenemos el volumen 1 y el volumen 2. Al principio dijimos que si sumamos el volumen 1 más el volumen 2, vamos a obtener el resultado final del volumen de toda la figura, es decir, 64 centímetros cúbicos más 16 centímetros cúbicos. 6 más 4 van a ser 10 y llevamos 1. 6 más 1 son 7, más 1, 8. 80 centímetros cúbicos. Y con esto comprobamos que nos da también el mismo 80 que teníamos aquí en la página anterior. ¿Sí? Ya nada más nos resta contestar las preguntas que nos hacen aquí en el punto número 3, donde nos dice cuál es el volumen del prisma rectangular, pues es el que ya calculamos, que son 64 centímetros cúbicos. Del prisma triangular, 16 centímetros cúbicos. Y la suma de los dos nos da 80 centímetros cúbicos. Con esto terminamos de analizar el problema ahora con este otro método, que es haciendo este corte. Insisto que esto solamente es para hacer la comprobación de que efectivamente la forma en la que calculamos anteriormente el volumen anterior está correctamente calculado con la fórmula que ya habíamos dado. Es decir, esta fórmula es válida también para prismas de base trapezoidal. ¿Sí? Entonces con esto concluimos estos puntos de la lección y pasamos únicamente ya al taller de matemáticas. Aquí en el taller de matemáticas voy a dejar que ustedes lo contesten, pero esto lo van a contestar directamente en su cuaderno. Voy a pedir que lo hagan en su cuaderno y nada más les voy a dar una breve explicación de cómo hay que analizarlo, ¿sí? Para que tengan la idea de cómo tienen que hacerlo. Vamos a hacer un acercamiento. Y el taller de matemáticas dice: calcula el volumen de la viga en forma de H. Esto, taller, lo que trata de hacer es que ustedes se familiaricen con el concepto de prisma. Un prisma tiene una base regular o irregular, pero se debe de repetir a lo largo de todo el elemento, de todo el cuerpo geométrico. En este caso, por la forma que tiene el objeto, se pueden ustedes dar cuenta que esta H se repite a lo largo de toda su longitud, a lo largo de 2 metros. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Únicamente tenemos que calcular el área que tiene toda esta H, toda esta área, y una vez que tengamos el área, lo multiplicamos por su longitud. Ojo con la longitud, que dice 2 metros, pero las demás unidades están en centímetros. Entonces en realidad no lo voy a multiplicar por 2 metros,
lo voy a multiplicar por 200 centímetros, que es la equivalencia a la cual yo tendría que convertir para que yo pueda calcular este volumen. Ahora, ¿cómo calculo esta área? Pues haciendo cortes. Aquí yo tengo ya sé cuál es el área que tengo que calcular, pero yo puedo cortar las figuras y decir que de aquí a aquí y de aquí a aquí se completan estos rectángulos y voy a tener tres áreas. Voy a tener un rectángulo de esta forma, otro rectángulo de esta otra forma y otro rectángulo de esta otra forma. Al encontrar el área de este, el área de este y el área de este, los voy a sumar y ya voy a tener el área de la base. Una vez que yo tenga el área de la base, nada más la voy a multiplicar por la altura, y la altura dijimos que son estos 200 centímetros, para poder encontrar el volumen de todo el cuerpo. ¿Sí? Esa es la orientación que les estoy dando para que lo puedan resolver. Ya saben que las dimensiones que tienen que poder determinar en estas figuras es la base, cuánto mide de aquí a aquí y cuánto mide de aquí a acá. Y para este caso también cuánto mide de aquí a aquí y cuánto mide de aquí a acá. Y bueno, la tercera figura pues es exactamente igual a la primera. ¿Sí? Con eso es suficiente para que puedan calcular el volumen de este cuerpo. Les repito, es una actividad que tienen que hacer en el cuaderno de apuntes, copiando evidentemente el problema. No es necesario que me hagan el dibujo porque ya lo tienen aquí. Únicamente van a poner pues taller de matemáticas, problema número 1, calcular el volumen de la viga en forma de H, y únicamente las operaciones, todo el desarrollo que tienen que hacer y el resultado, y copiar aquí la respuesta. En el número 2, si se dan cuenta, también tenemos el mismo principio, nada más que hay que ver hacia dónde está orientado, porque mi lógica me podría decir que el área de la base sería esta, pero no se repite de manera continua hasta acá. Si se dan cuenta, este rectángulo de base 3.5 y altura 2.5 se repite hasta aquí, y a partir de aquí ya no se repite. Entonces pueden hacer dos cosas: pueden partir de esta manera y calcular este cuerpo geométrico como un prisma rectangular que tendría esta forma y decir que ese sería el volumen 1, y la otra o el otro prisma sacarlo de aquí hasta acá y decir que ese es el volumen 2 y calcular el volumen total como la suma del volumen 1 más el volumen 2. Esa es una manera, ¿sí? Que sería hacerlo como hicimos este ejemplo. La otra forma es directamente calcular el área de toda esta cara, que si se dan cuenta es un trapecio. Entonces lo voy a tratar de dibujar aquí. Ustedes tienen una figura así. Y esta de aquí sería el área de la base, donde aquí sería la base mayor, esta sería la base menor, y esta de aquí a aquí sería la altura, pero la altura de la base del prisma, y multiplicarla por toda esta longitud que va de aquí a aquí. Ahí sería la H mayúscula. Es decir, esta de aquí sería el área de la base multiplicado por la altura H, que sería esto que tenemos acá. Si le ponemos medidas, esta H sería esta altura. Esta altura dijimos que mide 2.5.
¿sí? Aquí está. Esta H del prisma, perdón, no mide 2.5, una disculpa. Es esta de aquí, mide 3.5. Esta altura es la que mide 2.5. La base menor sería esta de aquí, que mide también 2.5. Y la base mayor de aquí hasta acá. Pero ojo, de aquí hasta acá mide nada más 6 centímetros. A ver, déjenme se lo voy a checar porque no es muy específico el libro. Como lo veo muy al centro, no sé si mide de aquí hasta acá 6 centímetros o nada más de aquí a aquí. Permítanme hacer un cálculo rápido y ahorita les digo si es o no es. A ver, 6 más 2.5. Sí, estos 6 centímetros es toda la longitud. De aquí hasta acá mide 6 centímetros. Entonces esta base mayor mide 6. ¿Sí? Todos son centímetros, ¿no? Y ya con esto van a calcular el volumen de todo el prisma. Espero que se haya entendido. Son dos formas de calcularla. Háganlo de la manera que ustedes consideren más sencillo, ya sea partir el prisma en dos prismas o calcularlo como un prisma trapezoidal, calculando el área de este trapecio y multiplicándolo por esta longitud, que les recuerdo es de 3.5 centímetros. ¿Sí? De cualquiera de las dos maneras está bien calculado, o más bien les tiene que dar igual. Es más, lo podrían ustedes hasta comparar. Yo nada más le pido que lo calculen una vez. El que lo quiera comparar puede hacerlo de las dos maneras y así poder detectar si tiene algún error o no. ¿Sí? Es muy válido poderlo hacer así, de esa manera. De hecho, también esta de aquí la podrán hacer igual. Podrían calcular todo este volumen de este prisma rectangular, el volumen de este otro prisma rectangular, y aquí vamos a tener otro prisma pequeñito que va para acá. ¿Sí? No sé si me explico, pero tendríamos una figura más o menos así. Y luego aquí al centro tendríamos una figura que viene más o menos de esta forma. Y luego otra vez se repite otra igual, así de esta manera. Entonces, si se dan cuenta, estamos hablando de tres prismas rectangulares. Dos que son largos, que serían este, y uno que es más pequeñito, que sería aquí el del medio. ¿Sí? Y aquí nada más tendrían que sacar entonces volumen 1 más el volumen 2 más el volumen 3. Y también lo podrían comprobar. Sacarlo de esta manera y luego calcularlo con toda la H. Y si les da igual, pues quiere decir que está bien. Si no les da igual, quiere decir que hay algún error en alguno de sus cálculos. ¿Estamos de acuerdo? Pero esa es la única actividad que les voy a dejar. Ya si se dieron cuenta ustedes, el resto de la lección ya se las he resuelto para que le estudien, para que se den cuenta cómo calculamos el área trapecial, el área del prisma, el área de este trapecio también, cómo partimos este otro trapecio y cómo lo calculamos. Entonces eso mismo quiero que ustedes lo hagan con estas dos figuras. Repito, esa es una actividad del cuaderno, ¿sí? No basta con poner el resultado aquí, necesito el procedimiento. Vamos a ponerles aquí procedimientos completos, ¿sí?
porque luego me dicen que no sabían, que yo en ningún momento dije, y bueno, ya lo repetí varias veces en el video, pero también esto se lo estoy dejando por escrito para que quede constancia de lo que les estoy pidiendo y que de esta forma la voy a considerar como una lección completa. Si falta alguno de estos detalles, evidentemente no va a ser una lección completa. Te los comento desde ahorita y recuerden que tienen tiempo. Estamos a viernes, todavía falta el fin de semana y tienen todavía todo el lunes para poder terminar su lección. Normalmente yo no les pongo, no les cuelgo ningún video el lunes para que ustedes tengan oportunidad de poder terminar la lección de la semana. Esa es la intención, ¿verdad? Cuando el tiempo me lo permite. Cuando la lección son 5 lecciones por semana, pues ahí sí, ni modo, tengo que poner también lecciones el lunes. Pero trato de no ponerles nada el lunes para que ustedes terminen de manera correcta su lección, que la revisen bien, que no se precipiten al entregar. Yo no les doy más puntos por entregar rápido, ¿eh? Ustedes pueden entregar todavía el lunes a las 11:59 y no hay ningún problema. Pero ya dando las 12, pues evidentemente ya hay un retraso y ya no se va a recibir el trabajo. Porque ya hubo 12 días, 8 días previos para que ustedes pudieran entregar sus lecciones. Y con videos y explicaciones, pues hay 3 días completitos. Desde el viernes, todo el sábado, todo el domingo y todo el lunes. Asumiendo que durante la semana por lo menos ya resolvieron más de la mitad del trabajo. Porque les recuerdo que esos trabajos no se hacen al fin de semana. Para el fin de semana dejan la última lección si acaso, ¿sí? O si acaso las dos últimas. Porque ya en la semana se supone que estuvieron trabajando durante la clase de matemáticas por Classroom. Cuando ustedes le dan en la lista de Classroom presente o pasan su asistencia, yo supongo que desde su casa sacaron su libro y están haciendo la lección del día o la lección que o están viendo el video que yo les he colgado ahí en Classroom. Pero están trabajando con matemáticas. No es un día libre. Es un día donde no los veo por Meet, pero sí hay trabajo que hacer. Todos los días hay clase de matemáticas. Grábense eso muy bien. Todos los días hay clase de matemáticas. Estemos en Meet o no estemos en Meet, hay clase de matemáticas. Yo les dejo trabajo. El trabajo es por semana, no para que lo hagan en un día, sino que es un trabajo que se tiene que dividir en los 5 días de la semana. Y entre esos 5 días hay 3 días que son de Classroom. Esos días también los tienen que trabajar. Yo sé que muchos no lo hacen. Yo no tengo forma de checar si lo hacen o no. Pero sí me doy cuenta cuando me hacen las entregas quién trabajó entre semana y quién la verdad no lo hizo. Porque sí se puede dar uno cuenta. Entonces espero que ustedes estén trabajando como debe de ser, porque les recuerdo que en presencial así es como vamos a trabajar. Vamos a estar en el salón de clases y evidentemente vamos a trabajar todos los días. ¿Sí? Bueno, jóvenes, pues esto es la lección, la última lección de la semana. Espero que se haya entendido. Si hay alguna duda, no tengan reparo en preguntarme. Gracias por su atención y como siempre me despido, no sin antes decirles hasta la próxima.